Qué bueno que está aquí con nosotros Luis Miguel Carriedo, ex asesor del INE y experto en temas electorales. Así es que yo te preguntaría, pues, ¿qué está pasando, Luis Miguel? ¿Es una venganza del tribunal? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, Ernesto. Pues es un episodio más de esta pues, telenovela del tribunal, en donde pues hace unos días apenas vimos cómo hubo 4 presidencias y hay una polarización importante al interior, un descrédito autoafligido por los propios magistrados y magistradas en una dimensión. Y bueno, ahora lo que está ocurriendo es una decisión polémica, pues no puede leerse como ajena a ese contexto que ustedes estaban mencionando. Y ese es el problema precisamente de que las autoridades tengan este tipo pues de descrédito, en este caso concreto, autoafligido por parte del tribunal. Yo empiezo diciendo lo primero, Alberto. La decisión que toma el tribunal de retirar estas 3 diputaciones a mí me parece cuestionable. ¿Por qué? Para las personas que nos escuchan, sí existe una base legal. ¿Cuál es la base legal? Una jurisprudencia de 2002 para el auditorio. Bueno, las leyes las interpretan los jueces constitucionales, en este caso el Tribunal Electoral, y cuando hay alguna duda o algún caso, pues ellos dicen, este es el criterio. Cuando el criterio muchas veces se genera esto que llaman, lo saben bien ustedes porque tienen a los maxi abogados siempre, esto es una jurisprudencia, es decir, ya se asume eso como que es como si fuera la ley vigente. Incluso la ley orgánica del Poder Judicial dice las jurisprudencias se tienen que aplicar. Muy bien, pero quienes interpretan si en un caso concreto aplica o debe modificarse o ajustarse son los jueces. O sea, el tribunal podría haber hecho una interpretación distinta y no la hizo. ¿Qué dice la jurisprudencia? La jurisprudencia dice que son anulables las casillas en una elección cuando quienes son funcionarios de casilla, quienes reciben la votación, no pertenecen a la sección. Dice la jurisprudencia, ese fue el debate. La jurisprudencia dice que no sean designadas por la autoridad electoral y no pertenezcan a la sección. Entonces, esto tuvo una instancia previa del propio Tribunal Electoral, pero salas regionales. Y en el caso concreto de la Ciudad de México, yo creo que hicieron una buena lectura. Dijeron, bueno, estas personas que estaban ahí, que recibieron votación, no son, hay unos mapaches que aparecieron de la nada. Son funcionarios que capacitó el INE, son personas que capacitó el propio Instituto Nacional Electoral. No hay en el debate, ¿cómo llegan ahí? Bueno, para poner contexto, la sala Ciudad de México dice, bueno, sí fueron designadas por el INE, o sea, fueron capacitadas por el INE y no están, efectivamente no son de la sección electoral donde estaba la casilla. ¿Esto es una irregularidad o implica que había un fraude electoral en la casilla? No, incluso hay ocasiones y está permitido en la ley que personas que ni siquiera fueron capacitadas por el INE, que están formadas en la fila, si no llegan los funcionarios, son quienes toman la función electoral de recibir y contar los votos. Lo que quiero decir es que el debate no fue si había irregularidades en donde se detectaba que se hubiese rellenado una urna, que hubiese habido alguna cuestión que pudiese presuponer que las casillas estuvieron viciadas. Y entonces se fueron a la aplicación estricta, fue la frase que utilizó el tribunal, aplicación estricta de la jurisprudencia. Y como la jurisprudencia dice no haber sido designado y no ser de la sección, ellos dicen que no es, como decía la Sala Ciudad de México, una condición u otra, sino que cualquiera de las 2 condiciones actualiza la jurisprudencia y es el estricto cumplimiento. Y como no estaban en la sección electoral, pues entonces tenía que anularse toda la votación y eso cambió el triunfo. Y hay otros 2 estados, 2 distritos, que eso tenían una particular, es lo mismo, básicamente el mismo argumento, pero con la particularidad que en una instancia previa ya había, digamos, las salas regionales habían dicho, no, se anula por estricto cumplimiento a esto. En la Ciudad de México sí hubo un cambio de criterio entre lo que la primera instancia determinó y la segunda. Ahora, de eso estamos hablando. ¿Qué es una sección electoral? Bueno, los distritos están divididos en porciones de territorio. Entonces, literalmente, la sección electoral, la siguiente, puede estar aquí a una cuadra. Puede empezar otra sección electoral. ¿Y quiénes son los funcionarios de casilla? Bueno, los que por sorteo el INE les toca la puerta, oiga, usted salió sorteado, quiere participar, sí, los capacita y de esa base se conforma la casilla. La casilla tiene 4 integrantes fijos
y 3 suplentes generales. Es común que los suplentes a veces completan otras casillas que no se pues, lograron instalar con el total del número, y es mejor siempre que quien participe en una casilla sea alguien que está capacitado por el INE, que sea de esa base que fue sorteada, y no quien está, incluso se formaban en la fila y hay criterios, la propia ley dice no puede ser un representante de partido que está ahí formado, si no llegó el funcionario no puede ser, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, fue un debate sobre estricto cumplimiento letrista de una jurisprudencia con el argumento sorprendente como de reproche político, porque se decía, bueno, es que esto lo ha pedido también Morena. Pues ese no era el debate. Es razonable ponerlo en la mesa como un análisis político, pero no en la deliberación de una sentencia, en mi opinión. O sea, que Morena en otros casos ha pedido que se anule con esa jurisprudencia. O sea, los abogados piden que se anule una casilla, pero los jueces lo que tienen que hacer es decir, a ver, hay elementos justos para eliminar la votación de estas casillas, sí o no. Y bueno, la decisión fue que no. Hay que decirle al auditorio que nos escucha, que esto también es importante, que esto no necesariamente significa eliminar diputaciones en número de Morena, significa eliminar esas diputaciones en esos distritos. Y voy a explicarme. Lo que pasa es que los... Perdón, ¿significa qué dijiste? No significa que Morena se le van a restar diputados necesariamente, porque lo que le restas de mayoría relativa, que es el caso, lo puede subir por pluris. Y eso se va a definir el día 23 de agosto. Y por las cifras, yo no creo que vaya a perder número de diputaciones Morena. O sea, pierde estas 3 de mayoría relativa, pero muy probablemente van a subir, o sea, se van a liberar esos espacios para la representación proporcional. Pero eso lo sabremos el día 23 de agosto. ¿De qué depende? Depende de la aplicación de la famosa cláusula de sobrerepresentación que el INE va a aplicar el día 23. O sea, el día 23 de agosto se van a despejar muchas dudas de qué ocurrió. En este caso concreto, ya es una decisión definitiva del tribunal. Esos 3 distritos quedan fuera. ¿Cuál fue el criterio? Decir, bueno, hay una jurisprudencia y aplicación estricta. ¿Cuál fue el debate? Decirle, es que no hay elementos para decir que hubo un fraude con esa, y que esas personas que estaban ahí, pues eran personas que fueron capacitadas por el INE, fueron sorteados. No hay elementos para decir que ocuparon una casilla de otra sección, vulnerando esa jurisprudencia porque pues, fueran a rellenar las urnas o fue un operativo sistemático. No, la jurisprudencia está hecha precisamente para que no se metan mapaches, digámoslo así, personas que no fueron sorteadas, que llegan ahí de repente, pero aquí no estamos hablando de un turismo electoral de personas que llegaron acarreadas para tomar una casilla y demás. Estamos hablando de algo que, pues con algo de criterio, decían en el debate de los magistrados, bueno, no se comprueba que haya determinancia en ese cambio de sección que haya afectado en algo la votación. Dice, no, pero no es de la sección y es estricto cumplimiento. Y aunque su propia sala regional de la Ciudad de México había dicho, no, bueno, pero sí fueron capacitados, entonces no se puede considerar como que no son personas designadas por el INE, no llegaron ahí a la casilla a formarse, sino eran de la base sorteada, capacitada, que podía recibir, y no hay indicios de que hayan hecho alguna irregularidad al recibir los votos en esa casilla. Entonces, bueno, por eso es polémico el debate, pero el 23 de agosto sabremos si esto resta números, cambia nombres, eso sí, porque no es lo mismo tener a una persona con nombre y apellido de diputado en un distrito a tener a un pluri que ustedes bien saben que no es o sea, la votación es distinta en el distrito y la conformación de las listas de plurinominales es otra cosa. Entonces, bueno, no va a haber ya cambio en esa decisión, ya fue última instancia el tribunal, se da efectivamente, como ustedes bien lo señalan, en un contexto de un desaseo terrible, en el propio tribunal, un jaloneo insólito, una crisis constitucional autoafligida que le generó mucho descrédito y esto, poco valor. Cualquier decisión que tome el tribunal en un sentido o en otro, pues no se va a poder leer ajena a este contexto y dado que ellos mismos hicieron el desaguisado que todos vimos, pues parece que están llegando a ciertos acuerdos políticos, a ciertos ajustes. Tristemente eso es lo que ocurre con este tipo de episodios. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es ver qué ocurre el 23 de agosto, que muy probablemente esa sea la fecha en la que sesiona el INE, y el INE va a asignar las diputaciones de representación proporcional. Dicho de otra manera, jurídicamente estas 3 diputaciones, estos 3 distritos, es un palo dado, digámoslo así, es una decisión ya definitiva.
Solamente hay una que tiene cierta polémica interna en el propio tribunal, porque la sala regional había dicho una cosa y la sala superior se la cambió, pero la sala superior es la facultad para hacerlo. Las otras estaban más o menos en esa lógica, y el debate es ese, la irregularidad es que eran de la sección de al lado, pero sí habían sido capacitados, y si hay que leer una jurisprudencia de 2002 como que es no estar en la sección y además no haber sido capacitado, o sea, no ser de los sorteados, o basta con no estar en la sección. Ese fue el debate, o sea, una cosa muy letrista, que no pensó, bueno, y tuvo una afectación, alteraron los votos, alguien se quejó de que fuera de otra sección, fue capacitado, lo hicieron con mala fe, hay elementos para pensar que esto afectó la votación, eso pues se quedó como, eso no es importante, lo importante es la aplicación letrista, y bueno, pues tenían esa base, podían hacerlo, lo hicieron, pero en este contexto que señala muy bien Alberto, pues nadie cree que sea así como que ultra libre de los jaloneos políticos, que debo decir yo, bueno, pues sí, efectivamente, esto tampoco significa que Morena va a perder fuerza en número de diputaciones, porque muy probablemente las recupere en pluris. Ya lo veremos el 23 de agosto. Finalmente depende de Lorenzo Córdoba, Isidro Murayama y compañía. Bueno, necesitan mayoría ahí, en el INE, la interpretación, y necesitan después la revisión del Tribunal Electoral. Sí depende de la interpretación, bueno, no la interpretación, las reglas que ellos pusieron, lo habíamos comentado aquí, les dejaron unas válvulas de escape, que sería, ¿cuál es la válvula de escape? Si ellos militan en Morena, diputados que hayan ganado por el PT o por el Verde y demás, pero que militen o que hayan ganado por Morena, pero militan en esos partidos, pues la regla es, se los voy a cargar al partido en el que militan, no por el partido porque me hayas dicho que lo postulé. Pero el INE les dio un plazo, después de aprobar la regla, y cuando todo el mundo estaba peleando por la regla, porque era un cambio de reglas al cuarto para la hora, le pusieron ahí una como rompas en caso de incendio, que decía, bueno, en 15 días ahí mándame, 14 días mándame ahí documentos de que renunciaste al partido, y ya con eso ya no tienen problema de sobrerepresentación, porque ya podían decir, salvo los que son legisladores por el tema pero los que son así candidatos, que es lo que podría afectar esto, fueron postulados por un partido en coalición, pero militan en otro, a eso se los pueden ir descontando, eso puede cambiar la ecuación. Yo veo muy difícil que eso pase, porque de plano sería tanto como que les dieron como una última oportunidad de simplemente decir, oye, renuncio a la militancia temporalmente en el caso de que estuvieran en ese supuesto, y ya con eso se mataba la regla. Pero eso el INE puede decir, no, fíjate que encontré aquí, ya revisé la militancia y fulano de tal, lo resto. ¿Cuándo vamos a saber eso o esa sorpresa? La vamos a saber el 23 de agosto. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, no basta con que 2 consejeros voten eso, tiene que votar mayoría, pero después lo tiene que revisar ¿quién? El Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. que espero, si sigue con y el día 1 de septiembre van a cambiar de presidencia en el tribunal. Ahorita están en una presidencia, hablando de cumplimiento estricto de la ley, pues está en una cosa ahí de ministerio de ley, o sea, es decir, es una presidencia temporal que no está así en la ley orgánica, que dice cuando hay ausencia de presidente, y lo pusieron que el 1 de septiembre, cuando terminen la discusión de la elección, nombra nuevo presidente. Entonces, bueno, se complicó mucho la legitimidad de la máxima autoridad de justicia electoral en el peor momento. Y bueno, pues este tipo de decisiones que son polémicas, yo creo que equivocada, muy, muy letrista, cuando ellos son los jueces constitucionales, tan son jueces constitucionales y podrían haber interpretado a la luz del contexto de estos 3 distritos, que insisto, muy probablemente no afecten en número de diputaciones, pero pues afectaron a quienes votaron en esas casillas porque les anularon el voto. Y ahí podrían haber interpretado, no, pues no afectó, sí, porque son los jueces constitucionales, para eso están. Bueno, para eso no, dice no, estricto cumplimiento de la jurisprudencia, pero para el debate de si la ley orgánica decía que el presidente se puede cambiar o no, ahí sí interpretaron que lo podían destituir y que el que pone quita. Es muy triste que se pongan bien creativos, y además creo que era insostenible Vargas como presidente, pero se ponen ahí sí muy, muy patriotas para nuestra función constitucional es interpretar y que debemos quitar a nuestro rival, pero cuando de estos casos no, pues la ley dice esa aplicación estricta, y eso genera ante la población pues esta idea de que pues no hay como mucha solvencia o consistencia en decisiones de una máxima autoridad que sin duda pues es la que tenemos, y por lo tanto esta decisión ya no tiene una siguiente instancia, es inatacable,
decisión definitiva en esos 3 distritos, en Nuevo León, en Baja California Sur y en la Ciudad de México. Luis Miguel Carriedo, bueno, se me viene esta frase de este boxeador, Julio César Chávez, en las transmisiones ahí de box, cuando dice tenga para que se entretenga, ese es lo que podría resumir que aplicó el tribunal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente López Obrador, cuando se le preguntaba sobre el tema, él respondía que no, que él se sostiene en que hay que cambiar a todo ese tribunal, hay que reformar las leyes electorales, tanto para el Instituto Nacional Electoral como para el Tribunal Electoral, y casi palabras más, palabras menos, pues es que se vayan todos y que entre y que reformemos estas instancias electorales. Eso me hace pensar que no solamente se la va a cobrar el tribunal, sino también el INE, y no me refiero solamente a Murayama y a Lorenzo Córdoba, sino a aquellos otros que también estén en riesgo de perder su puesto o su cargo en el caso de que avance este asunto de una reforma. En el peor de los escenarios hacia Morena, si se concretiza o se ve, se quitan ahí cualquier tipo de apariencia y públicamente le dan un golpe artero a Morena, tanto el INE como otra vez el tribunal. ¿Qué sería el escenario catastrófico para Morena en este fallo que pueda hacer el INE próximamente? Mi opinión es que no va a haber ningún cambio de fondo, pero el escenario catastrófico para Morena que haya postulado a militantes suyos con las siglas de otro partido y no haya corregido esa situación pese a las oportunidades de corregir. Creo que no va a ocurrir, pero si apareciera eso, habría, digámoslo así, una aplicación estricta, hablando de aplicaciones estrictas, de la regla de sobrerepresentación, un error gravísimo administrativamente o político y de gestión de las candidaturas por parte de Morena, pero no lo veo, pero si ocurriera, el escenario catastrófico es que el 23 de agosto nos dijeran, ¿qué creen? Que sí encontramos una disonancia entre lo que postularon y la militancia real, y eso tiene una afectación y se les quitan tantas diputaciones. Ese podría ser un escenario catastrófico desde esa perspectiva, el 23 de agosto. Yo no lo veo en el horizonte, pero pues si ocurre, pues de veras habrá que analizarlo desde varios ángulos. Ahora, lo que tú señalas es importante. El debate sobre reforma electoral, bueno, pues creo que eso es real, es inminente y es más allá del INE. El INE tiene un asterisco. El INE ya no tiene en puerta ninguna elección federal en la conformación original de 2014. Pero sí tiene, si prospera la revocación de mandato, pues tendría que hacerla este instituto. Entonces, en este contexto de crispación, pues yo creo que el debate es más bien sobre la revocación, porque ya no va a haber una nueva elección que organice este instituto. El tribunal sí, como está, pero este instituto, pues fue su última elección federal en la conformación que conocemos. Nada más que viene la revocación. Entonces, con este nivel de pleito, pues no se ve como muy fácil que vaya a irse, digamos, sin una reforma previa, o al menos con las voces que piden, el caso del presidente de la República y del propio Morena, una reforma. Y del tribunal es un caso extra, porque se nos puso en la mesa una autoridad que es la máxima instancia de justicia, el desaguisado interno que traen, y bueno, ya no discutir el pleito interno y los grupos políticos o no que estén detrás, sino las cosas por las que se han peleado, algunas graves y otras, pues que si los coches que uno arregla, que si les cancelan un seminario a unos en un lugar, cosas así, ¿no? Que pues sí entristecen un poco y bueno, le generan, con razón o sin ella, pero le generan condiciones a una reforma más profunda electoral, porque no tienen, digo sin ella, porque, bueno, pues yo no veo mucha lógica en si ya no tienen una renovación, una nueva elección federal, consejeros del INE y demás, pues no tiene caso hacer un crisma y que se vayan cuando están a punto de irse ya por la propia, el término de su mandato.
pero pues con este contexto, pues sí se justifica un debate sobre una reforma electoral, pues por lo menos que un día de entrada que prevea qué pasa cuando en el tribunal se pelean por ese tipo de cuestiones, ¿no? O en el instituto todos los pleitos que hay. Pero bueno, yo no me adelantaría al 23 de agosto, yo esperaría que se den las cosas, y quiero decir algo que es importante, este debate de los distritos. Luego hay a veces estas pugnas que no se ven, no salen al aire porque pues se pierden entre tantas discusiones. Pues muchas veces siempre cuando pierde un distrito, se pierde un distrito de mayoría relativa, hay personas opositoras, pero también dentro del propio partido que se ven beneficiadas porque van a subir, y pues ahí hay que ver también las listas de quiénes son los beneficiados. O sea, de estos números que salieron, vamos a ver los nombres de quienes entraron. No digo que sean su culpa, yo solamente lo pongo sobre la mesa porque sí he visto casos en donde pues siempre hay un damnificado, pero hay alguien que a veces es fuego amigo. No tengo elementos ahorita para eso, pero sería interesante ver los nombres de quienes van a sustituir, en este caso concreto, a Gabriela Jiménez, bueno, en el distrito ya sabemos, pero en Pluri, ¿quién? El caso de Mercedes Maciel, en Baja California, en el distrito ya sabemos, pero en el Pluri no sabemos, y en Nuevo León, a José Luis García Duque, sabemos en el distrito quién lo sustituye, pero no en el Pluri. Y creo que eso también nos va a ayudar un poco a entender la ecuación política completa, ¿no? La dimensión completa de esta decisión polémica que abona más al debate de una necesaria, creo yo, necesaria reforma electoral, no como reactiva, como castigo, quiten a todos, no, porque hay problemas de fondo estructurales en el tribunal, y pues no dicho por nosotros, no dicho por Morena, no dicho por el presidente, dicho por los propios magistrados y magistradas que hicieron el espectáculo que vimos hace un par de semanas, que no ha terminado, y en ese contexto se están resolviendo las cosas que ahorita estamos discutiendo. En un contexto en donde no hay un presidente ni una presidenta definitiva del tribunal, está temporalmente hasta el día 1 de septiembre, con el pleito que hay, con los señalamientos de vínculos políticos, y pues así estamos cerrando la elección 2021. Yo creo que si eso no es un contexto para pensar en una reforma, pues no va a haber otro contexto. Una reforma justa, razonada, y que hay que decir, no puede ser impuesta por nadie, porque la propia Cámara pues requiere 2/3 partes para reformas constitucionales. Entonces, esa discusión de la reforma, forzosamente lo que ponga el presidente sobre la mesa o Morena, va a tener que concitar apoyos de otras fuerzas para 2/3 partes. Creo que es necesario y además, más allá de que estemos de acuerdo o no, va a ocurrir, la discusión va a ocurrir. A ver en qué acaba, ¿no? Pues a ver en qué acaba. Por lo pronto hay que esperar al próximo 23 de agosto para ver en qué es lo que se resuelve en términos de la asignación de diputados por mayoría, por representación proporcional, y ver cómo se queda conformada ya la próxima legislatura que empieza en septiembre, y saber si Morena tiene esa mayoría simple que según los resultados del 6 de junio parece ya contar con ella. Vamos a revisarlo. Por lo pronto, Luis Miguel, muchas gracias por darnos un poco de luz en este tema que la verdad que pues sí está un poco complejo, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días, Luis Miguel. Un abrazo a Rompeviento del equipo. Gracias Luis Miguel. Nos vemos la próxima, pues ahí te vamos a seguir dando guerra nuevamente. Ahí nos aguantas tantito. Sale. Claro que sí, está surrealista luego esto. Pero... Sí. Vaya que si no. Mira, ya nada más, perdón que añada una pregunta, si pudieras respondernos brevemente, que tenemos ya que terminar, pero, o sea, dices tú, ok, no, finalmente Morena no los va a perder, pero sí los va a ganar la oposición. ¿Cómo? No, esa parte, perdón, no la termino de entender, pues, ¿no? Sí, lo que ocurre es que tenemos un sistema mixto, entonces, digamos, ¿cuántos diputados le tocan a Morena? Teníamos los cálculos que unos 200, ya incluidos los pluris. Entonces, pierde 3 de mayoría relativa, se le liberan espacios de pluris, y esos 3 van a cambiar a ser pluris. Por eso es la famosa sobrerepresentación. Tú dices, tú tienes un tope, puedes tener hasta 200, en mis cálculos Morena puede tener más de 200 diputados con ya el tope de sobrerepresentación. Entonces, yo pierdo un pluri, pierdo un distrito, muy bien, pero entonces lo gano en pluri. Entonces, simplemente... Sí, pero lo que gana la oposición, pero la oposición gana 3, esa es la parte que... Gana 3 la oposición en distritos, sí, pero yo no tenía los pluris como Morena,
y entonces ahora esos pluris se me liberan porque los pierdo de mayoría relativa. Entonces quedamos igual con nombres distintos. A ver, a menos... Pero entonces la oposición gana 3 de mayoría relativa y perdería 3 de representación proporcional. Digamos, se redistribuiría. Esos Morena no los perdería. Habrá que ver las cuentas finales el 23 de agosto. Sí, pero en el caso de Morena, si Morena tiene ahorita 200, okay, aprox, esos no los va a perder. Esa parte la entiendo. Lo que no me cuadra, pues ahora sí que, pues disculpe usted, pero no entiendo la parte de los partidos. O sea, la oposición gana 3 diputados, es decir, vamos a suponer, déjame ahorita, no me acuerdo el número, pero si tenía 87, ahora va a tener 90. Así es. O sea, ellos sí ganan 3. Ellos ganan 3 distritos. En este momento el debate ahora fueron los distritos. Morena pierde 3 distritos y la oposición gana 3. Déjame te cambio distritos por diputados. Déjame pensarlo pensando en la Cámara de Diputados. La oposición, vamos a poner, el PAN tenía 87 y ahora va a tener 3 más, va a tener 90. No necesariamente, o sea, gana 3 distritos, Morena pierde 3. Morena tenía un aproximado de 200 diputados, sumando los pluris, o sea, los de que gana de distritos más los pluris, y entonces dices, bueno, te quito 3 de distritos, te quedarían 197, pero por tu votación total tendrías derecho a tener los 200 que tenías, te alcanza. Entonces, esa parte la entiendo de Morena, de lo que pierde esos y gana. 3 se redistribuyen. No necesariamente los pierde todos el PAN o el PRI. Probablemente el PRI de estos 3 o el PAN que pierden 3 recuperen, o sea, ganen 1 o 2 o a lo mejor se quedan como estaban, simplemente con cambio de nombre de pluri a distrito. Eso no depende específicamente, no es solamente frente a Morena, oposición, porque depende de cómo se redistribuyan los pluris con una nueva ecuación de mayoría relativa. Aquí hay 3 lugares de mayoría relativa que ya no cuentan para un partido, en este caso para Morena. Habría que ver 3 cosas ahí, que los candidatos que perdieron en este caso sean postulados en coalición por Morena, es decir, que son cargados a la bancada de Morena, no del PT, no del Verde. Y 2, importante esto, que la sobrerepresentación lo confirme. Y 3, que ya en la redistribución, ¿a quién le tocan de la oposición? Si le tocan por el cociente, por las cifras de los pluris, le tocan forzosamente a Va por México, digámoslo así, a la coalición. Bueno, entonces va a ganar a lo mejor ellos y perderán otros partidos pluris. Morena no, perderán algún otro partido pluris, o a lo mejor le sumará alguno ahí a Movimiento Ciudadano o algún otro partido que no necesariamente es de esa coalición. A eso me refiero. No tengo digamos la cifra exacta de dónde se colocarían, pero sí podemos decir que es muy probable que se quede igual. ¿Por qué? Porque lo que pierdes en distrito lo vas a ganar en pluris y va a quedar más o menos la misma proporción. Es difícil de explicar, pero lo diría de esta manera. Hay un porcentaje de votación que tuvo Morena. Ya hasta te están criticando. A ver, venga. Dice, es tan redoso Luis Miguel para explicar y muy acelerado. Yo la verdad, honestamente, no entiendo. Sigo sin entender que gana 3 diputados la oposición. O sea, 3 personas, seres humanos, que van a estar dentro de la Cámara de Diputados, que antes no tenía la oposición, ahora va a haber 3 que no tenían. Sí, pero Morena pierde 3. Entonces, el tema es, eso es en mayoría relativa, pero falta representación proporcional. Y los 3 que perdió Morena, ahorita, en los cálculos de algo que todavía nos asigna, que es la representación proporcional, ya no podían asignarle más, porque ya había colmado su tope. Como pierde, le liberan espacio, le pueden asignar esos mismos 3 y por lo tanto quedamos igual. Solo cambian los nombres. Dicho de otra forma, yo compito en un distrito en mayoría relativa. Si gano ese distrito, voy a tener un diputado. Pero si pierdo el distrito, los votos con los que perdí me alcanzan para un pluri. Entonces voy a tener un diputado en una y un diputado en otra. Solamente cualquiera de las 2 opciones. Si me restaran ese distrito, me lo reponen como pluri. Quedamos igual. Es decir, la oposición puede quedar igual y Morena puede quedar igual en número, pero cambian los nombres. Porque en este caso dicen, en el distrito de Azcapotzalco ya no lo representa Morena, ahora lo representa el PAN. Es un diputado que tenía Morena ahí, ya no lo va a tener.
pero como tiene más votos, le van a decir, tienes derecho a un pluri más, y por lo tanto quedamos igual en números. Lo más probable, para no enredar tanto, lo más probable es que quedemos igual en números totales, pero cambian los nombres. En Azcapotzalco estaba Morena, va a estar el PAN, pero en la Cámara de Diputados, pues el que perdió de mayoría relativa, Azcapotzalco, Morena, y ganó el PAN, ¿no? Se lo van a compensar con pluris si la discusión de asignación del día 23 de agosto no tiene cambios respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Eso es, tenemos un modelo mixto en México que se presta para estas cosas, en donde a veces pierdes uno y eso te hace ganar en otra, por otra modalidad. Pierdo un diputado de mayoría relativa, entonces lo gano en pluri. Entonces me quedé igual, nada más que el nombre es distinto. Yo no voy a representar esa porción de territorio, ese distrito ya no lo voy a representar, pero tengo un diputado adicional porque tengo más votos y entonces en la proporción, por eso representación proporcional, tengo derecho a un diputado más. Lo que estamos discutiendo en el debate del tribunal son los de mayoría relativa. Los pluris no se han asignado, pero con las cuentas de votos que tuvieron, se calcula que Morena puede llegar a unos 200 diputados ya sumando los pluris. Perdió 3 de mayoría relativa, va a seguir teniendo con las mismas cuentas, no se altera el porcentaje de votación, son minúsculos los votos que se reducen y en proporción al total, y por lo tanto, esos 3 no los va a perder. Y muy probablemente la oposición se queda igual. Es decir, en el distrito se queda con el triunfo, pero en el pluri se va a compensar. Eso es el tema. Mueves una ficha de un lado y surge el chipote por el otro. Eso es el tema. A menos que en la decisión del INE del 23 de agosto nos digan que creen que ya le revisamos bien y ese no correspondía y le quito 2. Ahí es donde sabremos si este cambio en los distritos tiene alguna afectación diversa. Yo no veo que vaya a ocurrir. Yo creo que se va a quedar prácticamente igual. Y esa es la enredada, farragosa y compleja discusión del modelo mixto, que compites por mayoría relativa y por representación proporcional. Para complementarlo y no acelerarme tanto, decir, cuando nosotros vamos a un distrito y votamos, perdemos, no gana el que queríamos que ganara. Muy bien, ¿qué pasa con los votos que perdieron? Esos son los que se cuentan para representar proporcionalmente a esa fuerza. Entonces, esos votos no dicen, perdiste, es como si hubiera ganado todos los votos el del distrito. No, se queda con el distrito, pero yo te compenso con una representación proporcional acorde a la votación que tuviste. Y con esto que tiene la Constitución de que te dejo hasta un 8% más de la votación que tuviste estar representado, ¿no? Esa representación proporcional no se ha asignado, no la ha votado el tribunal, el INE. Esa, ahora que terminan ya todas estas cifras, ya tenemos las cifras de mayoría relativa, el INE va a decir, saco cuentas, te tocan tantos diputados, en mi cálculo le tocan suficientes a Morena para que no le afecte en número esta decisión, pero ¿qué puede hacer el INE? Decir, ¿qué crees? Que estos que te tocan resulta que te los voy a restar porque pues, militan en tu partido y están registrados por el PT o por el Verde y demás. Yo no creo que pase, pero técnicamente todavía está abierta esa posibilidad, porque pues el INE nosotros no tenemos acceso a esos registros finos de quién renunció, quién no renunció, pero tenían 14 días para regularizar la cosa. Si no lo hicieron, pues se les va a complicar se les va a hacer atole el engrudo como la explicación compleja de la mayoría relativa frente al RP. Pero es eso, parece indicar que se va a quedar igual, que lo que le quitan de mayoría relativa en distritos lo van a ganar en pluris. Nos vamos a quedar igual, ese es el tema. O sea, gana el distrito la oposición, pero no necesariamente significa más diputados en toda la Cámara. ¿Por qué? Porque entonces se le restan de pluris si Morena ocupa esos lugares. Esa es la predicción. Bueno, pues ahí está. Un poco enredado, como comentaban ahí algunos en el chat, como Rey Baxemac decía, pues ¿qué pasó, chatos? Pues sí, vamos a hacerle esa pregunta a los consejeros del INE el 23 de agosto. ¿Qué pasó, chatos? Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Luis Miguel, un fuerte abrazo y pues más guerra te vamos a seguir dando ahí, ni modos. Gracias. Saludos al auditorio y al chat, tienen razón. Es un mundo matraca, como dice Ernesto a veces. Dale, un abrazo.